Pero lo que quiero decir es que la sociedad sí responde a leyes. Usted puede oprimir a un pueblo durante 500 años, y por lo menos la mayoría del pueblo, por su origen étnico. Pero más tarde o más temprano surge un Evo Morales, que todo lo que hace Evo Morales estará bien o estará mal. No es ese mi objetivo. Lo que digo es que con toda certidumbre digo que los pueblos no pueden ser explotados permanentemente, subyugados, que si un indio aprendía a leer y escribir le cortaban las manos. ¿Cómo es eso? Además religioso, católico, con el cura delante y el obispo, le cortaban las manos. No puede ser. Hay una certidumbre en ese sentido. Ahora, ¿fue Evo Morales o fue Tupac Katari? Ahí está la incertidumbre. Fue en el 1900 Tupac Katari, perdón, pero en el 2006 se produjo lo de Evo Morales. Entonces sí hay leyes. El posmodernismo nos habla del periodo del caos, y ese para muchos es lo que está en este momento imperando, el caos. La sociedad es un caos, el mercado un caos, las enfermedades un caos, que si el dengue, que si el SIDA, que si esto y lo otro, un caos, la salud un caos, todo es un caos. Es decir, a nosotros que nos toca resignarnos y regresar al primer periodo. ¿Qué sucede? Que no hay duda que las relaciones de producción, la fuerza productiva se transformaron en los años 70, 80, 90. El sujeto individualista, acuérdense que en la segunda etapa hay un socialismo compulsado por la cadena productiva, y ahí esa misma situación objetiva, material, concreta, generó los sindicatos, la lucha de clases, etc. Pero ahora se inventó, a partir de la mecánica cuántica, la computadora. Genera otro tipo de lógica y de actuar. El que está detrás de la computadora es un ser individualista, que incluso ya no desarrolla una habilidad específica, sino todo un conjunto de habilidades que le permite manejar esa cosa que se llama computadora. Que si el software, que si este, que si lo otro. Quiere decir que regresamos al individualismo de la primera etapa escolar. Se realiza en el plano personal. Es decir, que si por un lado las leyes se cuestionaron, la computadora individualiza la acción del sujeto. El sujeto estudia la realidad y precisa en ella el objeto y el contexto. ¿Por qué es esto muy importante? Porque nosotros los físicos, los matemáticos, nos hemos acostumbrado a trabajar cuando hay una ecuación con los primeros miembros. El primero, el segundo, el tercero es significativo, y de ahí para allá eso es despreciable y se borra y se seguía trabajando, sobre todo en proyectos donde se hacen estructuras de edificios, de puentes, es decir, elementos que no están necesariamente presentes de un modo evidente y desencadenan fenómenos no previstos. Eso mismo, un individuo se incinera en la plaza principal de Túnez y se produce una revolución en cadena en todos esos países. Entonces quiere decir que cada vez que un individuo se incinera ya va a haber revolución. No. Ahí se crearon las condiciones a partir de factores objetivos presentes en esa sociedad para que se desencadenara a partir de una mariposa volando en Hawái. Entonces este elemento contextual que nosotros lo ponemos en el primer capítulo de las tesis nuestras, de maestría y de doctorado,
está siempre presente, porque de ese contexto, en determinadas condiciones, se puede desprender un fenómeno no previsto. Y ahí es donde está el papel nuestro como investigadores. Tenemos que ser capaces de explicitar ese elemento contextual para viabilizar las ideas que tenemos. Fíjense que lo subjetivo, o sea, la presencia del sujeto en la determinación de la realidad, y por lo tanto la presencia de la subjetividad en el desarrollo del proceso, es objetiva. Repito, lo subjetivo está presente objetivamente en el análisis del proceso. Ya algunos empiezan a decir, oye, eso no es ciencia, te equivocaste, dedícate, qué sé yo, a hacer poesía o a pintar cuadros donde ahí se expresan los sentimientos. Pero en la ciencia o es objetiva o es subjetiva, porque la expresión más alta de la objetividad de la ciencia está en que se da ahí, como cuando se caía el borrador. Y yo digo que lo subjetivo está siempre presente en todos los análisis que nosotros hacemos. Al determinar el objetivo, al determinar el contenido, el método, la evaluación, la subjetividad está siempre presente. No solo, como dirían los constructivistas, solo en el escolar, no en el profesor, en el Estado, incluso cuando hace los planes de estudio. Y por eso la categoría sujeto está presente siempre. Otro principio: una ciencia es tal cuando determina su objeto y su metodología, y se mantiene, porque no defendemos el anarquismo ni la incertidumbre total, pero el objeto es dependiente del sujeto. El sujeto investigador precisa el objeto que él cree que debe ser el más adecuado. Entonces, ¿es objetivo o es subjetivo la ciencia que estamos trabajando? Son las dos cosas. Las relaciones que con carácter de ley se dan, con carácter de ley generales, obligatorias y esenciales, se da en la conjunción de la objetividad y la subjetividad siempre presente, y sigue siendo ley. La relación objetiva y subjetiva en todas las formulaciones de la ciencia educativa es ley. ¿En qué grado? De acuerdo a las condiciones y de acuerdo a la sensibilidad del investigador. Dice, no, ya ahí sí no entiendo, porque la ley de gravitación universal se daba lo mismo en Moscú cuando lo está estudiando Roloff, o en los Estados Unidos cuando lo está estudiando en mí. Es más, una de las pretensiones fundamentales de la concepción positivista es que el investigador no influya y que se aparte de la realidad objetiva. Ese es un principio del positivismo. Y yo digo que sin sujeto y sin subjetividad no hay leyes educativas. Entonces sería mejor decir, como los posmodernistas, que no haya leyes, y yo digo que sí hay leyes, esas, del que el objetivo y los subjetivos están siempre presentes. Y por supuesto vamos a debatirlo. Esto es bueno, hermano, esta manera de pensar. Las dos cosas. Entonces un nihilismo ambiguo, un relativismo absoluto, no. El maestro tiene que hacer los planes de estudio en donde exprese de un modo evidente el objetivo a lograr. Sí. Porque pudiéramos decir, en ese anarquismo que genera el constructivismo, de que el alumno a partir de sus propias motivaciones va haciendo más o menos lo que él quiera, y que el Estado no se puede meter en eso, y el maestro como expresión del Estado en el aula tampoco. No. El Estado precisa los objetivos, elabora la evaluación, y si el alumno no alcanza el objetivo, reprueba y no se le da el título. Así que nosotros vamos ahora a disponer de que
el título en función de las motivaciones del estudiante, como dicen los constructivistas. A ver, el maestro tiene que motivar al estudiante, pero el que no aprueba el examen, reprueba y no pasa. Ahora el alumno va pasando de grado en grado, y la evaluación, es más, hay quien dice que no hay evaluación, que si uno está trabajando con el niño todos los días, ¿para qué lo va a evaluar? Oiga esa monstruosidad. Pues que el aprendizaje no es acumulación cuantitativa y salto de calidad. Y en esa acumulación cuantitativa el maestro, a través del método, que aparecerá por ahí arriba, va guiando al alumno la dialéctica. ¿Cuál es la esencia de la dialéctica? La dialéctica es caracterizar un objeto por medio de componentes que están vinculados entre sí, como cualquier ley. La ley es una relación, definimos la ley como la relación. Ahora, esta relación entre dos componentes del objeto está determinada e indeterminada a la vez. Determinada e indeterminada a la vez. ¿Qué quiere decir? Que usted como sujeto precisa el objeto, y ese objeto como parte de la realidad es objetiva, pero la precisa el sujeto que está haciendo la investigación. Entonces es objetiva y subjetiva a la vez. Si la esencia es dialéctica, quiere decir que sí, pero no a la vez. Y en la respuesta de ese sí y no es por donde va la solución de la investigación. Que es difícil. Es más, entender eso es muy difícil. Yo lo entiendo. Como yo le digo a mis alumnos, yo no sé por qué ustedes no entienden eso, si a mí no me costó nada más que 40 años llegar a esa conclusión. Entonces todo el mundo se ríe y esa cosa, y suavizo, porque yo me doy cuenta que es muy difícil. ¿Usted está vestido o no está vestido? Está vestido. Bueno, relativamente. Porque yo pasé por La Paz y me llené de trapo. Cuando llegué aquí tenía un calor. Entonces, y no es, a la vez sí, es que todo es así. Al punto de que nada es no. Está vestido. ¿Está vestido? Sí, está vestido. Ahora, ¿cómo está vestido? Entonces vienen las interpretaciones subjetivas. No debía haber venido el cuello corbata. Pero bueno, si tiene una eminencia cubana, que sé yo, que ya viene el cuello corbata, ¿cómo usted no va a estar en cuello? Basura. ¿Se dan cuenta? Está vestido. Ahora lo demás es debate, análisis, subjetividades, porque en ese análisis y esas subjetividades, contradicciones y complementaciones, está el desarrollo. Porque si no hubiera contradicción y complementación, no hay desarrollo. El desarrollo, sobre todo en los fenómenos sociales, se da en esa lucha y complementación de contrario. Bueno, y usted dirá, bueno, eso se da en lo social. No. Bien. La esencia de la dialéctica, ¿dónde está? En el átomo, por ejemplo. Son protones y electrones. El protón en el seno del núcleo y los electrones dando vueltas alrededor del núcleo. Con un esquema muy simplón, pero que todos más o menos tenemos una idea. El núcleo lleno de protones y los electrones alrededor de él. Los protones son positivos y los electrones son negativos. Claro, en esa dinámica ahí adentro los electrones se convierten en protones, etc. Pero al fin hay electrones y protones. Porque si no hubiera electrones, no hubiera protones, no hay átomos. Eso es muy importante. Y además todavía no conozco una federación de electrones de Perú que salga a la calle a gritar y a quemar goma y esa cosa. ¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros negativos? Algún día tenemos que ser positivos. Todos son felices porque saben que si no existe el contrario, él no existiera.